¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en mecanismos de participación ciudadana. El día de hoy, en esta sesión, vamos a concluir algunos temas de la justicia abierta y del cabildo abierto. Ya platicamos en la sesión anterior, que fue hace algunas semanas, platicamos del parlamento abierto. Rápidamente vamos a ver también un tema que ya han analizado en otras sesiones de la justicia abierta y finalmente terminaremos con el cabildo abierto, ¿no? Acuérdense que siempre que hablamos de este tema de justicia abierta, pues tenemos que hablar obviamente de las autoridades o las instituciones que en primer lugar empezaron a llevar estos temas abiertos, de gobierno abierto, de parlamento abierto, de justicia abierta. Y bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue una de las primeras instituciones donde se creó esta figura muy importante de la justicia abierta. Y no fue este tribunal, sino fue desde la reforma de 1990, cuando nace y se crea por primera vez el Instituto Federal Electoral y nace el Tribunal Federal Electoral de 1990 a 1996. Bueno, cuando nace este Tribunal Federal Electoral, ya se decía claramente en la Constitución y también se decía claramente en la ley que las sesiones del Tribunal Electoral deberían de ser sesiones públicas. Ahí se tendría que llevar a cabo toda la discusión para resolver un asunto. Las magistradas y los magistrados deberían de invocar ahí en la sesión todos sus argumentos, la interpretación que hicieran de la legislación, y ahí obviamente se les iba a tomar su voto a favor o en contra de cada uno de los asuntos que se estuvieron resolviendo. Entonces, ya desde 1990, en el Tribunal Federal Electoral se tenía que realizar la sesión en la cual se plasmaban todos los asuntos que se iban a resolver de una forma abierta. Vía en ese tiempo pues era, sí, se convocaba a los medios de comunicación directamente al salón de sesiones del propio Tribunal Federal Electoral, y ahí, bueno, estaban presentes los medios de comunicación y atendían las sesiones y directamente veían los medios de comunicación cómo se resolvían los asuntos del Tribunal Federal Electoral. Esto posteriormente, pues ya atendiendo a este principio de justicia abierta, como ya seguramente vieron con mis compañeros y compañeras en otras sesiones, pues ya no, actualmente el tribunal tiene un canal de televisión en el Poder Judicial Federal, tiene redes sociales para revisar todos estos temas vía medios de comunicación, pero ya de una forma directa. Nosotros actualmente lo sabemos muy bien, cualquier sesión pública que realice el Tribunal Electoral, pues aparece inmediatamente en vivo, en redes sociales, en televisión y en diversos medios de comunicación. Pero también el tribunal ha trabajado mucho tiempo estos temas de la comunicación, también que la comunicación que tenga el Tribunal Electoral frente a la ciudadanía, pues sea una comunicación abierta, como les digo, esto de las sesiones públicas, pero también accesible, ¿no? Se ha cuestionado mucho durante mucho tiempo que, bueno, no se entendían las sentencias del tribunal. Lo que resolvía el tribunal, pues lo tenía que explicar un abogado, ¿no? Porque la ciudadanía común no entendía muchos términos que se manejaban en las sesiones públicas. Poco a poco esto lo ha estado trabajando el tribunal para tener pues sentencias más claras, sentencias con lenguaje más ciudadano, sentencias muy cortas. Fíjense, a principios de la creación del Tribunal Electoral, por ahí de 1996, ya incorporado al Poder Judicial de la Federación, pues todavía había sentencias de 700, 800, 900 hojas, una sola sentencia, ¿no? Actualmente ya tenemos sentencias de 20 hojas, de 15 hojas, de 30 hojas, o sea, poco a poco se ha llevado a cabo que esta materia electoral sea más comprensible, más abierta y más accesible, ¿no? Atendiendo a esto de la justicia abierta, de un gobierno abierto, un gobierno con transparencia, ¿no? Como dice aquí el magistrado Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral, se deben de tomar los tres principios de gobierno abierto, que son transparencia, colaboración y participación,
y obviamente la justicia abierta, que busca tender puentes entre la ciudadanía a fin de desarrollar nuevas y mejores soluciones a los problemas sociales. Antes no había un puente directo entre lo que hacía el gobierno, el tribunal electoral y el mensaje que se mandaba a la ciudadanía. Ahora, poco a poco, con las nuevas prácticas, se está diseñando la implementación de proyectos y herramientas que, facilitados con la tecnología, se consoliden en buenas prácticas para que toda la ciudadanía atienda exactamente lo que dice el tribunal y entienda exactamente cómo resuelve el tribunal y por qué resuelve el tribunal de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, también el acceso a la información y transparencia son dos principios que están en la Constitución muy importantes. Y luego, posteriormente, también, como ya seguramente lo han visto, nace esta figura muy importante del Internet y de las redes sociales. Poco a poco el Internet se ha ido infiltrando en la información y actualmente pues hay quienes dicen que las redes sociales son el medio de comunicación con mayor impacto entre la ciudadanía. Y hay quienes dicen que redes sociales tienen mayor impacto que radio, que televisión y que prensa. Entonces, obviamente, todas las entidades de gobierno, ya sea el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, deben de implementar medios de información directos vía Internet. Las sesiones también deben de transmitirse vía Internet, lo que haga el Congreso de la Unión, las sesiones, por ejemplo, del Senado de la República o las sesiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, pues tienen que ser sesiones que también se puedan transmitir vía Internet. Ya no es suficiente radio y televisión, ya no es suficiente lo que diga la prensa al día siguiente, ahora es necesario en vivo transmitir todas esas discusiones que se llevan en el Parlamento abierto, en vivo directamente vía Internet. También discutir pues lo que haga el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo local vía Internet. Eso está obligando a todas las instituciones de gobierno, no solamente en México, sino en el mundo, a incorporar estos medios de información pública vía Internet. Y van a ver que poco a poco lo que haga cualquier órgano de gobierno se va a transmitir en vivo y en tiempo real vía Internet, atendiendo estos dos principios de información y de transparencia que exige ya directamente la Constitución mexicana y muchos tratados internacionales. Esto, fíjense, no ha aplicado directamente en los ayuntamientos. Todavía a nivel de los ayuntamientos, a nivel de cabildo abierto, estamos todavía atrasados en ese tema. Son pocos los ayuntamientos donde las sesiones que realiza el cabildo se transmiten directamente vía internet en tiempo real, ¿no? Si vemos, obviamente, el Senado de la República, todas las sesiones ya las transmite en radio, en televisión y vía redes sociales, también la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, también muchos asuntos que revisa el Ejecutivo Federal y los gobernadoras y las gobernadoras estatales, pues ya se transmiten vía Internet. Pero el tema del cabildo, los asuntos que se discuten en el cabildo, lo que discuten las regidoras y los regidores en un ayuntamiento, muchas de esas sesiones todavía no se ha implementado un verdadero gobierno abierto donde esas sesiones se transmitan vía internet directamente o por lo menos en televisión, ¿no? Entonces habrá que trabajar sobre esos temas. Obviamente, pues estamos en México y en México pues sabemos que no hay una cobertura de internet a nivel nacional. Hay territorios, hay zonas en el país donde todavía no hay cobertura de internet. Entonces tenemos que empezar con eso, ¿no? Para tener un gobierno abierto, para tener un cabildo abierto, para tener un parlamento abierto, pues sí necesitamos una de cobertura de internet a nivel nacional, porque ya lo han dicho y lo siguen diciendo muchos tratados internacionales. El internet, o sea, el derecho al internet es un derecho humano que todas las personas debemos tener acceso. Y si revisamos el sistema en México, pues no todas las personas tienen acceso a Internet. Y entonces obviamente hay ayuntamientos en zonas muy alejadas, en zonas rurales de nuestro país, donde obviamente pues no pueden tener sesiones
vía Internet porque ni siquiera hay cobertura de Internet. Pero ya lo dice, insisto, la Constitución y ya lo dicen los diversos tratados internacionales, que el Internet es un derecho que debemos tener todas las personas y obviamente pues todas las instituciones de gobierno deben tener acceso vía Internet. Fíjense, la Ciudad de México es una de las ciudades más avanzadas en todo el mundo, porque el sistema de Internet en la Ciudad de México es una cobertura completa. Ya prácticamente podemos decir los que habitamos, bueno, yo trabajo en la Ciudad de México porque vivo en el Estado de México, pero los que estamos en la Ciudad de México prácticamente ya podemos decir que tenemos cobertura de Internet total, porque ya en cualquier parque de la Ciudad de México, en cualquier zona de la Ciudad de México, podemos tener Internet vía todos los mecanismos que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México. Este gobierno y los gobiernos anteriores han trabajado mucho para que la ciudad tenga una cobertura completa vía Internet y de forma gratuita. Entonces ya en la Ciudad de México conocemos todas las zonas donde hay Internet de forma gratuita y podemos acudir a esos lugares y tener directamente Internet. Obviamente todas las instituciones de la Ciudad de México, tanto públicas como privadas, también tienen ya acceso al Internet. Pero eso solamente la Ciudad de México. No podemos hablar de la misma forma en muchísimas entidades federativas donde los recursos deben implementarse directamente a este tema del Internet. Porque además, fíjense, este tema del Internet también va íntimamente relacionado con las elecciones, ¿no? Ya se está trabajando en el Senado de la República en este momento también, pues para revisar, a ver si alcanzamos ya, después de 20 años, fíjense, 20 años de discusión, a ver si ya alcanzamos para el 2024 con la reforma electoral que se está discutiendo actualmente en esto que también le llamamos Parlamento Abierto, pues en este momento en el Parlamento Abierto, es decir, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y Diputadas, actualmente se está discutiendo este tema de incorporar el voto electrónico, que va también íntimamente relacionado con la cobertura de Internet. Pero ahí están los problemas que se están discutiendo en este momento por especialistas, por académicos, todos los que conocen estos temas, pues están discutiendo en el Senado de la República, pues este tema de la cobertura vía Internet. Bueno, queremos voto electrónico. Queremos que toda la ciudadanía en el 2024 vote vía voto electrónico. Se van a ahorrar mucho los costos de las elecciones. El problema es que no hay cobertura de Internet en todo el país. Entonces, lo que tendríamos que hacer en primera instancia, pues es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Brasil, que tienen voto electrónico desde hace 20 años, pues tener voto electrónico, a lo mejor un híbrido. En algunas zonas del país se vote vía Internet y en otras zonas del país se vote vía urna electrónica. Es decir, se lleve la urna electrónica a zonas rurales donde no hay cobertura o Internet. O por lo menos empezar con una electrónica a nivel nacional para darle una mayor eficacia a este tema de las elecciones y ahorrarnos, pues obviamente, muchísimo dinero y muchísima logística, porque imagínense nada más que, fíjense, en el 2024 vamos a tener elecciones a nivel nacional, van a ser las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, porque vamos a tener elecciones hasta ahorita en 30 entidades federativas, más senadurías, diputaciones y la presidencia de la República. ¿Por qué digo hasta ahorita? Porque acuérdense que para el año que entra va a haber elecciones en el Estado de México y va a haber elecciones en Coahuila. Si por ahí se anula una elección de esas que vamos a tener el año que entra, pues entonces tendríamos todavía una elección más extraordinaria para el 2024. Pero de entrada tenemos en 30 entidades federativas, en diputaciones, senadurías y la presidencia de la República. Entonces, en promedio, imagínense así, lo dejamos corto, en promedio, a cada ciudadano en el 2024 se le van a dar 4 casillas. Cada ciudadana o cada ciudadano. ¿Cuántos ciudadanos están registrados en la lista nominal actualmente? 94 millones de personas. ¿Cuántos creen que vamos a estar para 2024? Pues no tengo la cifra exacta,
pero imagínense que en el 2024 estén inscritos en la lista nominal de electores y tengan su credencial 95 millones. Entonces, imagínense imprimir cuántas boletas. Pues en promedio, así quedándonos cortos, pues a cada ciudadano se le van a tener que entregar 4 boletas en el 2024. Diputaciones, senadurías, presidencia y alguna elección en su entidad federativa. En unos estados van a tener elecciones de gobernaturas, en otros de diputaciones, en otros de ayuntamientos. Entonces se le tendrá que dar por lo menos una boleta local a cada ciudadana o ciudadano. Entonces son 4 boletas, con candados de seguridad y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, 4 boletas por 95 millones, estamos hablando de 400 millones de boletas que se tienen que imprimir en el 2024, que se tienen que repartir en todas las casillas, que se tienen que revisar, que se tienen que contar, que se tienen que utilizar, si no se utilizaron el día de la jornada electoral. Suena rápido, pero 4 millones de boletas. Por eso actualmente, se los digo, el Senado de la República en un tema de parlamento abierto, como nos dice aquí Arturo, las 32 entidades federativas van a tener elecciones locales en 2024, ¿no? Pues sí, puede ser que sí, entre otras cosas, ¿no? Ya que las elecciones de ayuntamientos y congresos locales del Estado de México y de Coahuila están homologadas a las federales. Entonces, si agregamos Estado de México con elecciones de congresos locales y si agregamos elecciones de ayuntamientos en Coahuila, pues entonces prácticamente, como lo dice muy bien el compañero, vamos a tener elecciones en todo el país. Entonces, ¿cuántas boletas vamos a tener que imprimir? Y si les digo, está revisando este tema en un tema de Parlamento abierto, el Senado de la República y la Cámara de Diputadas y Diputados en este momento. Lo están revisando vía esta figura que estamos analizando en este diplomado de Parlamento abierto. ¿Qué quiere decir? Ya lo han comentado algunas compañeras y compañeros, seguramente, pero Parlamento abierto es que no solamente discuten las legisladoras y los legisladores la próxima reforma electoral, también la discuten especialistas. El Parlamento abierto quiere decir que las legisladoras y los legisladores invitan a especialistas en diversos temas electorales y los especialistas van y dan su opinión. Obviamente, seguramente van a llegar al Congreso de la Unión especialistas en el voto electrónico, que van a invitar obviamente las legisladoras y los legisladores y van a dar su opinión. Y aquí sí estamos avanzando un poco en este tema de Parlamento abierto, porque antes, hace algunos años, todavía en el Senado de la República, por ejemplo, solamente las senadoras y los senadores discutían los temas y aprobaban la nueva ley. Actualmente ya no. En esta figura y en este ejercicio del Parlamento abierto son muchos los invitados que invita el Senado de la República, especialistas en el tema, académicos en el tema, gente que tenga experiencia en ese tema, magistradas o magistrados de otros países, consejeras o consejeras que organizan elecciones en otros países, se les invita para que nos den su experiencia, en este caso sobre el voto electrónico. Entonces, bueno, afortunadamente sí hay un parlamento abierto en este momento en el Senado de la República, en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ustedes van a ver que en estos días se está discutiendo el tema de la reforma electoral, pero la están discutiendo con especialistas, con gente que tiene experiencia en la materia para que posteriormente las legisladoras y los legisladores tomen una decisión y en un momento dado aprueben una reforma electoral. Y en esta reforma electoral, pues está consultando a fondo este tema del voto electrónico. Les digo, afortunadamente, sí podemos hablar de un parlamento abierto, sí se están invitando a las autoridades expertas y también en este momento en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues hay como, ¿cómo podemos decir? Una oficialidad de partes abierta, es decir, cualquiera de nosotros que quiera dar una opinión sobre la reforma electoral, en este caso sobre el voto electrónico, puede presentar una iniciativa de reforma de ley directamente a la Cámara de Diputados, la van a admitir en la Cámara de Diputados y la van a revisar. Cualquiera de nosotros, ciudadano o ciudadana, puede llegar a la Cámara, presentar ahí su propuesta de modificación a la Constitución,
o su propuesta de incorporación al voto electrónico en nuestras elecciones y la tendrá que analizar este Parlamento abierto. Entonces, créanme que lo que se ha trabajado fuertemente como gobierno abierto, Parlamento abierto, justicia abierta, ya se está implementando en diversas instituciones de nuestro país. No está quedando en la teoría, estamos teniendo realmente autoridades, gobiernos abiertos en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero les digo, nos estamos quedando cortos en el tema de cabildo abierto. Pero quizá no tienen la culpa, pues, quienes integran ese ayuntamiento. El problema es desde la tecnología. Hay ayuntamientos muy pequeños en la República Mexicana con muy poco presupuesto, donde pues es imposible no hablar del Internet cuando muchas veces no hay presupuesto para los programas sociales, o cuando a veces no hay presupuesto para programas de salud, no hay presupuesto para programas de trabajo, para vivienda, no se tienen esos presupuestos esenciales, pues mucho menos podemos hablar ahí de un cabildo abierto donde tenga los medios de comunicación necesarios para que exista transparencia y, por ejemplo, se transmitan sus sesiones vía internet. Todavía hay muchas partes en el país donde nos estamos quedando cortos. Yo he acudido personalmente a muchos municipios donde me dicen las personas: aquí no hay un solo dentista en todo el municipio. Entonces vean cómo el gobierno abierto suena muy bonito, pero cuando vamos a zonas lejanas, zonas rurales en nuestro país, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por ahí hay zonas muy lejanas, zonas con personas con recursos muy limitados, donde el presidente municipal o la presidenta municipal nos dice: el presupuesto anual en este municipio es muy bajo, no nos alcanza ni siquiera para programas sociales. Entonces tenemos que revisar ese tema también en la justicia abierta, en el gobierno abierto y en el cabildo abierto. Porque les digo, suena muy bonito el tema, cabildo abierto, sí, pero necesitamos las herramientas necesarias para tener un verdadero cabildo abierto. Por eso ustedes van a oír constantemente ahorita en la reforma electoral el Parlamento abierto, que la Cámara de Diputadas y Diputados ha invitado a diversos especialistas a que den sus propuestas, sus comentarios, inclusive sus críticas. También escuchamos muy bien el tema de justicia abierta por parte del Tribunal Electoral, de la Suprema Corte, el Ejecutivo Federal, también el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos locales están manejando ya una justicia abierta. Por ejemplo, ustedes en cualquier entidad federativa donde se encuentren, pues ya si siguen en redes sociales a su gobernador, a su gobernadora, se van a dar cuenta que hace todos los días el gobernador o la gobernadora de su estado si lo siguen en redes sociales. O, por ejemplo, soy de Colima, tengo muchos familiares en Colima, y yo sigo en redes sociales a la gobernadora de Colima, que ganó el año pasado. Entonces veo todo lo que hace todos los días, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus discusiones. También en algunas ocasiones entro al Congreso del Estado de Colima y reviso ahí cuáles son las discusiones de las diputadas y los diputados en el Congreso de Colima, cuáles son las legislaciones que quieren aprobar, etcétera. Pero cuando esto ya lo pasamos a cabildo abierto, ya no es igual. Ya hay muchos municipios en el país donde por temas presupuestales no podemos entrar ya directamente a estos temas del cabildo abierto, de la transparencia, de la información, porque no tienen los presupuestos necesarios. Entonces hay que trabajar a fondo. Pues sí, ya sabemos que en México somos más de 2.500 municipios. Bueno, todos esos 2.500 municipios tienen que tener acceso a Internet, deben ser sus decisiones transparentes y que por lo menos la comunidad de ese municipio esté debidamente informada qué es lo que está haciendo su presidente o su presidenta municipal y qué es lo que están haciendo las regidoras y los regidores. Y de pasada, pues revisar este tema, como les digo, del voto electrónico. No sé, tengo mis dudas si lo vamos a tener el 2024 o no, porque para que se apruebe una reforma electoral, acuérdense, pues tiene que ser 3 meses antes de que inicie el proceso electoral de 2024, cuando va a iniciar en septiembre. 3 meses antes, quítenle agosto, en septiembre del 2023, va a iniciar el proceso electoral 2024.
Entonces, 3 meses antes tiene que estar aprobada una reforma, entonces quítenle agosto, julio, junio. Para mayo del año que entra, tiene que estar aprobada una reforma constitucional en materia electoral, incorporado el voto electrónico. Para mayo, pero para mayo del año que entra, esta reforma ya la tienen que haber revisado y aprobado la Cámara de Diputados y Diputados, el Congreso, el Senado de la República, el Congreso de la Unión, pero también la mayoría de los congresos estatales. Es decir, para mayo ya tienen que haber revisado esta reforma todos los congresos estatales y el Congreso de la Unión. ¿Nos va a dar tiempo? No, no sabemos. Ojalá sí dé tiempo por lo menos de incorporar el voto electrónico y obviamente, pues ya una vez incorporado el voto electrónico en una reforma electoral, pues sí, que se le dé una debida información y una debida transparencia a toda la ciudadanía de cómo se va a implementar el voto electrónico y cuáles van a ser las formas de votar las ciudadanas y los ciudadanos vía el voto electrónico. Pero a ver si nos alcanza, porque les digo, tiene que estar lista para mayo y pues ya estamos iniciando agosto de un año anterior al proceso electoral. Entonces prácticamente en un año va a iniciar el proceso electoral, pero las reformas tienen que estar listas pues prácticamente, ¿no? En 6 meses por ahí de enero, febrero, marzo, ¿no? Y ya como tope debe estar aprobada una reforma constitucional por todas las entidades federativas, pues más o menos por ahí del mes de mayo, ¿no? Entonces, veremos qué sucede ahí, ¿no? Obviamente todos los poderes judiciales en el país ya han implementado este tema de no la justicia abierta, del gobierno abierto, de la transparencia en todas las decisiones, la rendición de cuentas y debidamente todos los tribunales en el país deben de informar, evaluar y darle seguimiento a todos los procesos electorales, a todos los procesos judiciales, las actuaciones judiciales, informándoles puntualmente a toda la ciudadanía todo lo que han hecho estas instituciones. Y entonces es lo que llegamos y lo que podemos definir como democracia deliberativa, ¿no? Que todo lo que hagan las autoridades de nuestro país, los tres poderes, los órganos de gobierno, pues sean argumentos que los revise el espacio público. Es decir, que toda la ciudadanía tengamos conocimiento qué es lo que están haciendo y qué es lo que están resolviendo todos los órganos de gobierno de un Estado, ¿no? Para tener obviamente pues nuevos mecanismos participativos de lo que se trata este diplomado y entre ellos pues tener este tema de la justicia abierta, del gobierno abierto, pero que impacte también a nivel ayuntamiento. Lo que les digo, actualmente ya impactó en el Congreso de la Unión. En el Congreso de la Unión ya el ejemplo de la reforma electoral va a ser un ejemplo muy importante de Parlamento abierto, donde van a ver cómo próximamente en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República se van a discutir muchos temas en materia electoral, pero no solamente por legisladoras y legisladores, también por muchos invitados que va a llevar al Congreso de la Unión, las propias legisladoras y los legisladores especialistas en los temas que se van a discutir para que tengan un mayor conocimiento todas las legisladoras y todos los legisladores que posteriormente, en su momento, podrían aprobar una sentencia electoral. Digo, una reforma electoral. Y bueno, aquí vemos que obviamente el Tribunal Electoral ha trabajado mucho desde 1990 en tener nuevas sentencias con un lenguaje ciudadano y que pueda entender toda la ciudadanía. También el tribunal, pues obviamente, ha manejado temas directos en redes sociales. Si ustedes siguen el Tribunal Electoral en redes sociales, pues obviamente cuando se convoque una sesión pública, inmediatamente les va a llegar por ahí la notificación, sesión pública mañana, y luego en cuanto inicie la sesión pública, les va a llegar una notificación también que diga sesión pública en vivo, ¿no? Y ahí la pueden poner directamente vía internet, vía una red social y pueden ver toda la sesión desde que inicia hasta que termina y todas las discusiones de las magistradas y de los magistrados relacionados con este tema. Y luego, fíjense, vino también el tema de la pandemia, se nos atravesó el tema de la pandemia y entonces el Tribunal Electoral en el 2020 emitió 2 acuerdos muy importantes
donde dijo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Si todo el mundo tiene que estar en sus casas, ¿cómo van a presentar demandas los partidos, los candidatas, los candidatos? Las elecciones no se detuvieron con la pandemia. Entonces el Tribunal Electoral, la Suprema Corte y muchos tribunales del Poder Judicial local y del Poder Judicial federal incorporaron pues ya los juicios o los medios de impugnación vía electrónica y llegaron para quedarse, ¿no? Actualmente al Tribunal Electoral podemos presentar una demanda físicamente ahí en oficialía de partes o podemos presentar una demanda de cualquier medio de impugnación vía electrónica, llevar a cabo todo el juicio vía electrónico y que nos notifiquen nuestra sentencia también vía electrónica. Esto lo tiene la Suprema Corte, lo tiene el Tribunal Electoral, donde ya los juicios pueden ser desde que inicia hasta que termina vía electrónica sin necesidad de acudir directamente o presencialmente al tribunal. En ningún momento se puede llevar todo el juicio vía electrónica, que también nos ahorra muchos costos a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos acudir a una autoridad y que todo un juicio se lleve vía electrónica. Esto fue algo muy importante que nos dejó la pandemia, la incorporación de todos los medios de impugnación vía electrónica, desde la presentación de la demanda hasta la resolución del asunto. Todo se puede llevar, insisto, vía electrónica. Aquí nos dice Carlos Iván Mendoza, ¿no? Buenas tardes, también es un poco preocupante que la presente administración federal tiene adversión respecto al marco legal y normativo, especialmente en el ámbito electoral. Exactamente, tiene razón Carlos, hay preocupación por parte de la ciudadanía, qué va a suceder con esta reforma electoral, porque hay una iniciativa de reforma directamente de la presidencia de la República. El presidente presentó una iniciativa de reforma electoral, pero nos va a servir mucho precisamente el tema que estamos analizando en este diplomado, el Parlamento abierto. Esa iniciativa de reforma electoral que presentó el Ejecutivo Federal va a ser revisada por especialistas y van a dar su opinión. Y ahí presentes ante las legisladoras y los legisladores se van a discutir todos los temas, ¿no? ¿Cuál va a ser el final? No sabemos, no se sabe si nos alcance para una reforma constitucional. Recuerden que para una reforma constitucional no es una mayoría simple, es una mayoría calificada de las 2/3 partes. Entonces no es tan fácil llevar a cabo una reforma constitucional. Entonces, pues sí, ojalá se lleven a cabo esta figura del Parlamento abierto. Ojalá sí lleguen todas esas personas que están invitando al Congreso de la Unión, den sus opiniones, platiquen de sus experiencias y se pueda convocar a una reforma electoral pues más estudiada, más analizada, más informada, para que se tenga el voto de las legisladoras y los legisladores. Y les digo, a ver si nos alcanza, ¿no? Para que se lleve a cabo una reforma constitucional. O no nos alcanza porque sí es una mayoría calificada la necesaria para la reforma constitucional. Pero aquí lo importante es que, pues de entrada, sí se parece ser que sí, se va a manejar un parlamento abierto y se van a discutir los temas fuera de solamente las legisladoras y los legisladores. Van a llegar muchos especialistas a discutir los temas para tener una reforma electoral mayor, con mayor, mejor informada y tomar mejores decisiones. Esa es la idea. Vamos a ver, precisamente en este año se van a llevar a cabo todos estos temas de Parlamento abierto y pues se va a llevar a cabo la discusión sobre una reforma electoral, ¿no? Y ojalá pues sea lo mejor para el país si es que lleva a concretarse este tema de la reforma electoral. También nos dice por ahí Miriam Diego que considera que se van a entregar una boleta por elección de diputaciones locales y ayuntamientos municipales. Bueno, habrá que ver aquí, como lo decía el compañero anteriormente, cuántas entidades federativas van a tener elecciones, porque en cada entidad federativa va a haber elecciones. Como ya vemos, quizá tengamos elecciones en las 32 entidades federativas del país, pero en algunas van a ser para gobernaturas solamente, en otras para ayuntamientos, en otra para legisladoras y legisladores, para el Congreso del Estado, en algunas Congreso y ayuntamiento, en otras gobernador y Congreso, y en otras entidades federativas gobernador, Congreso y ayuntamiento. Entonces, en algunos estados va a haber 3 boletas para las elecciones locales, en otros estados 2 boletas
y en otros estados una boleta. Pero a eso súmenle las 3 boletas que sí va a haber en todo el país para las elecciones federales. Vamos a tener elecciones de diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Entonces, de entrada, a todos los 95 millones de ciudadanas y ciudadanos que estamos en la lista nominal, nos van a dar 3 boletas de la elección federal. Y después, conforme a la entidad federativa donde tengamos residencia, nos van a dar 1, 2 o 3 boletas. Conforme a lo que comentaba el compañero, por ejemplo, yo que vivo en el Estado de México, pues seguramente me van a dar una boleta también en el 2024 de elección local, porque en el Estado de México, pues vamos a tener elecciones de la gobernatura el año que entra. Entonces a mí me van a dar una boleta el año que entra a nivel local y me van a dar 4 boletas en el 2024. Pero algunas otros que estén en otras entidades federativas, como por ejemplo a los que viven en la Ciudad de México les van a dar boleta para jefe o jefa de gobierno, boleta para alcaldía y boleta para el Congreso del Estado. Les van a dar 3 boletas locales a los que viven en la Ciudad de México y 3 boletas federales, 6 por 95 millones. Entonces, imagínense nada más la logística de los institutos estatales electorales, la logística del INE para que cada ciudadano vaya o ciudadana vaya a la casilla y tenga ahí sus 5 boletas esperando. Y luego ya no es un tema que tiene que ver con este diplomado, pero se los dejo ahí al margen y se los dejo ahí de tarea, pero fíjense, desde 1990 que nació el IFE, pues hemos tenido elecciones donde las boletas las imprime el IFE o las imprime el Instituto Estatal Electoral, las boletas llegan ahí a la casilla, pero ¿saben qué sucede? Que solo el 50% de las ciudadanas y los ciudadanos vamos a la casilla y emitimos nuestro voto. Y el otro 50% no va a la casilla y no emite su voto. Y ahí se quedan las boletas y luego se tienen que inutilizar y luego se tienen que destruir. O sea, el 50%. Estamos hablando que si vamos a hacer 95 millones en la lista nominal, pues el promedio que sea durante estos últimos 30 años es de que nada más va la mitad a votar. Entonces, de 95 millones, pues solamente vamos a ir, si sigue la misma estadística, de 45 a 50 millones. Entonces, ¿dónde quedan los otros 45 millones? Y ahí se quedan sus boletas. Y no es una, son 2, 3, 4, 5 boletas. Ahí se van a quedar, no se van a utilizar y cuánto dinero se perdió en la impresión de todas estas boletas. Entonces se han hecho muchos estudios, fíjense, porque ya tenemos 30 años donde el promedio de la ciudadanía que sale a votar es del 50% y el otro 50% no sale y ya pasaron 30 años. Entonces no es un tema de una elección en específico y no es un tema de una generación en específico, porque ya pasaron 30 años, del 90 al 22, pues ya pasaron 32 años y seguimos con un promedio del 50%. Todavía en estas elecciones del 2021, pues creo que el estado que tuvo mayor votación fue el 48% y el que tuvo menor votación fue el 36%. En el 21 no le llegamos ni al 50%. Entonces habrá que revisar y habrá que hacer estudios a fondo para saber por qué no sale el otro 50% de la población, de la sociedad, de la ciudadanía a votar el día de las elecciones. Y por eso algunos especialistas, fíjense, dicen que quienes ganan las elecciones son los partidos políticos con su voto duro, porque los partidos políticos con su voto duro, ahí ellos sí salen, sale a votar la militancia y realmente son los que votan. Pero ojo, los que no estamos votando somos la ciudadanía en general, la sociedad en general. Los que salen a votar son la militancia de los partidos políticos. Entonces, si salen los de Morena, si salen los del PRI, si salen los del PRD, si salen los del PAN, si salen los de todos los partidos, pues ya tenemos ahí asegurada pues, un 35% de la votación. Entonces, imagínense que el otro 15 es la sociedad en general. Ahí va el 50. Y el otro 50 pues ya no es votación de los partidos, de la militancia. El otro 50 es sociedad general que no sale a votar. Por eso, por ejemplo, muchos partidos políticos dicen, a ver, pues, ¿aquí con cuánto gano? Con el 20% de los votos.
Ah, pues con que tenga el 20% de los votos con mi militancia ya gané la elección. Y el partido gana la elección con su voto duro y entonces el partido dice, no, pues a mí no me conviene que salga la ciudadanía porque entonces ya no me salen los números. Si yo con mi voto duro voy a ganar la elección, pues que vote aquí el 40% del electorado, yo tengo el 20% de militancia, ya gané la elección. Entonces es muy importante que sí salgamos las ciudadanas y los ciudadanos a votar, no solamente los militantes de los partidos políticos que están en todo su derecho, sino también la ciudadanía en general. Porque los que debemos de decidir quiénes deben ser nuestros gobernantes es la ciudadanía en general. Pero les digo, estamos ahí trabados. Y no es un asunto de 2, 3 años. Tenemos trabados 32 años, donde el 50% de la ciudadanía que sí tiene la credencial en su bolsa o sí tiene la credencial en su cartera, no van a votar el día de la jornada electoral. Y ahí se quedan sus 5 boletas, que ahí están sus 5 boletas. Eso también. No ha fallado la autoridad administrativa. Siempre están ahí las boletas esperando al ciudadano, a la ciudadana. Lo que falla es que no llega la ciudadana o el ciudadano. Hay que ver ahí qué está pasando, porque no es posible que una autoridad, ya sea el IFE o el Instituto Estatal Electoral, esté trabajando para tener 100 boletas listas y solamente se utilicen 50 y las otras 50 se queden ahí guardadas en la casilla. Y fíjense, hace poco vinieron al Tribunal Electoral y al IFE unos ingleses, hicieron un estudio al respecto y señalaron que el día que tengamos voto electrónico vía internet, va a votar más o menos del 90 al 95% de los electores. Es un estudio nada más, porque se dice que si una persona puede votar desde su celular, puede votar desde su tableta, puede votar desde su computadora, pues sí va a votar el día de la jornada electoral. Inclusive en algunos países te dicen, tienes toda la semana para votar desde tu celular. Entonces, imagínense una persona que le digan, tienes toda la semana, y toda la semana les aparezca la boleta ahí en su celular, pues van a votar, porque van a decir, no, no, ya. El lunes van a decir, no quiero votar, el martes tampoco, el miércoles no, bueno, el miércoles el jueves van a decir, no, bueno, ya voy a votar, aquí desde mi celular se puede, ya voy a votar. Entonces hay especialistas que sí señalan, el día que el voto sea vía internet, va a subir mucho el promedio de votación de la ciudadanía, pero mientras no tengamos vía internet o por lo menos voto electrónico, pues ya nos echamos 32 años, donde nos sale el 50. Y el 50% luego por ahí preguntamos y nos dicen, no, es que para qué salgo a votar si siempre ganan los mismos, pero ese es el verdadero problema. Siempre ganan los mismos porque no salimos a votar. Es que hay que darle la vuelta. ¿Por qué siempre ganan los mismos? Porque ganan los partidos políticos con su militancia. Cuando salga la ciudadanía a votar, entonces la ciudadanía es la que va a decidir y no van a decidir los partidos políticos con su propia militancia. Por eso es muy importante que toda la sociedad salgamos a votar. Ya hemos tenido márgenes más altos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en Yucatán, ya hubo elecciones donde salió el 70% de los que están en la lista nominal. Han sido las más altas. Ciudad de México y Yucatán, donde hubo elecciones, donde salió el 70%. Pero a lo contrario, yo un día fui a un municipio, que ya mejor ni les digo el nombre, fue un día a un municipio en un estado del norte, y ahí les pregunté, fui a dar un curso, ¿no? Y les pregunté, aquí, ¿cuántos votaban en la elección anterior para la presidencia municipal? No, no le vamos a decir, que se va a enojar. No, ya díganme, ¿cuántos votaron? No, no le vamos a decir, que se va a enojar. Es que hacía mucho calor, no, no, ya díganme, no pongan pretextos, díganme, ¿cuántos salieron a votar? 18% de los de la lista no. Y fíjense, y nuestro actual presidente municipal ganó con el 7% de la votación. Entonces, ¿a cuánto se está representando un presidente municipal que ganó con el 7% de la votación? Pues al 7% de los de la lista nominal, y no, ni siquiera es el 7% de toda la población, porque también ese presidente municipal representa a los menores de edad que no están en la lista nominal. Entonces ese presidente municipal en ese tiempo pues tenía una representación del 4 o 5% de la población, pero él no tuvo la culpa, ¿no? Salió a votar el 18% y él ganó con el 7%, pues ganó y es presidente municipal.
Pero entonces habrá que ver qué sucede por ahí, porque en algunos lugares pues no sale la ciudadanía a votar, ¿no? Aquí nos dice Alejandro Edgar González también, se podría proponer la votación anticipada en México como en Aguascalientes. No sé si nos puedes explicar bien ese tema, Alejandro, porque como votación anticipada. ¿A Sí, qué te muy buenas refieres? Sí, tardes. Alejandro. Buenas Antes que nada, tardes. lo felicito por la brillante exposición. Fíjese que hay muchas personas que por cuestiones de salud se tienen que operar o tienen que hacer intervenciones quirúrgicas y no pueden acudir el día de la jornada electoral a sufragar. Asimismo, también existen personas que, que trabajan en plataformas o por algún compromiso laboral, no pueden sufragar. El Estado de Aguascalientes, tengo entendido que lleva a cabo un procedimiento de este tipo, ¿no? Con una especie de votación anticipada, junto con su junta local ejecutiva, las organizaron. Yo voy de acuerdo también a la votación electrónica, por supuesto, de una otra forma ayuda a la cuestión medioambiental, se agilizan los procesos electorales, pero hay una situación muy importante y que es viable recordarla y quizá mencionarla, ¿no? Y no es que esté en contra, sino al contrario, es lo nuevo que se está haciendo en otros países, ¿no? Pero recordemos que en 88 se presumió, ¿no? Una caída del sistema, ¿verdad? Entonces, por eso considero que existe una desconfianza de legitimación para implantar en México ese tipo de nueva alternativa democrática, ¿no? Para sufragar. No, es viable, claro que sí es viable, se necesita, por supuesto, pero tenemos algo que ha marcado mucho a México a partir del 88. Entonces, bueno, pensando en esta idea que usted muy bien está tocando, proponer la votación anticipada, ¿no? Como lo hacen en Estados Unidos, en más de 29 países del mundo, como Chile, ¿no? Que en el lapso de una semana antes, votan, ¿no? Como lo hacen el voto mexicano en el extranjero, ¿no? Votan y hacen su sufragio, porque el hecho de acudir con un celular, una tablet, a votar, de una otra forma considero que atrás puede haber personas que son máquinas, y puede ser manipulable y manejada por personas, ¿no? Y hay muchos virus que todavía nos atacan, ¿no? Wikileaks, ¿no? Pegasus, entonces todavía hay una situación muy importante, bueno, es mi opinión, ¿no? Y no es que esté en contra, sino hay que reforzar estos ciberataques que se podrían dar al sistema electoral, ¿no? No solo de México, sino de otros países quizá, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, doctor, por la No, palabra. muchas gracias a ti, Alejandro, y tienes toda la razón. Tocas dos temas centrales en este tema de las elecciones. El primero, que algunos que ya no somos tan jóvenes, pues sí nos dimos cuenta en 1988 que dicen se cayó el sistema, y unos dicen que se cayó porque no habló y otros dicen que se cayó porque se apagó y se perdieron los resultados. Sin embargo, en ese tiempo la autoridad se defendió y dijo, los resultados están ahí, en los paquetes, en las boletas. Y entonces desde ahí, como dices muy bien, Alejandro, nació la desconfianza en el voto electrónico y en las elecciones electrónicas, porque dicen, si pasa algo con el sistema electrónico, no vamos a tener las boletas físicamente. Y tenemos 30 años con esa desconfianza que se plasma directamente en las legisladoras y los legisladores, y no se ha aprobado una reforma electoral con el voto electrónico precisamente por ese antecedente de que se cayó el sistema en 1988, que sí nos sirvió mucho ese tema, porque en 90 nace el IFE y nace el Tribunal Federal Electoral vía esta elección tan cuestionada. Pero sí habrá que revisar a fondo, por eso les digo que el Parlamento abierto es una idea muy importante, que vengan especialistas a explicarnos, porque también, como muy bien lo dice Alejandro, fíjense, en Holanda se implementó y falló el voto electrónico. En Alemania también se implementó el voto electrónico y falló, porque como dice muy bien Alejandro, puede haber problemas, se puede hackear, en fin. Por eso es tan importante este tema que están manejando actualmente las legisladoras y del Parlamento abierto, para que vengan expertos. Y si hay que invitar a un experto en Alemania que estuvo cuando falló el voto electrónico, pues que venga y nos explique qué fue lo que pasó. Y si podemos invitar al holandés que estuvo ahí organizando la elección en Holanda vía voto electrónico y también falló, que venga y nos explique. Y también los de Brasil, que vengan y nos expliquen cómo tienen 20 años con el voto electrónico vía urnas electrónicas en un país tan grande como es Brasil, uno de los más grandes del mundo, ¿no? Y en la India, que también una lista nominal muy grande, pues que nos explique. Eso se trata el Parlamento abierto, que vengan todos los especialistas, nos expliquen
y pues revisemos si podemos llegar en el 2024 al voto electrónico o tenemos que esperarnos, ¿no? Y también muy buena idea la que manejas, Alejandro, esto de la votación anticipada. Sí se puede llevar a cabo, inclusive se debería llevar a cabo porque como tú lo señalas, pues muchas personas no están en condiciones para votar el día de la jornada electoral. Y fíjense, yo que he dado cursos en muchas partes, pues por ejemplo, voy a Acapulco, voy a Cancún, voy a alguna zona costera y me dicen ahí todas las personas, no, 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 licenciado, pues ¿cómo cree? ¿Cómo creo? No, pues es que yo el domingo es cuando más turismo hay aquí, entonces yo no me voy a ir a votar y voy a perder no sé cuántas propinas porque cuando mayor trabajo tengo es el domingo. A lo mejor en la Ciudad de México el domingo es cuando menos se trabaja, pero aquí en Acapulco, aquí en Cancún o aquí en esta zona turística, cuando más trabajo tenemos es el domingo. Entonces ahí se podría implementar, obviamente, como lo dice muy bien Alejandro, un voto anticipado. Pues yo no quiero votar el domingo, pues voy a votar el sábado, el viernes. Lo mismo todas las personas que están pues, en los hospitales enfermas, un voto anticipado. Los extranjeros, como sucede ya en la realidad, las personas que viven en Estados Unidos, las mexicanas y mexicanos que pues pueden votar, obviamente su voto es anticipado porque el voto puede ser postal o puede ser electrónico y votan antes de la jornada electoral. También el tribunal, pues ya lo verán en algunas otras sesiones, ya trabajó y emitió varias sentencias al respecto para que las personas que se encuentran en prisión también voten. Pero obviamente a lo mejor el voto anticipado de las personas que se encuentran en prisión puede ser una mejor solución que instalar casillas el día de la jornada electoral en todos los centros de reclusión, ¿no? Para todas estas personas que no tienen una sentencia definitiva y que por lo tanto pueden votar el día de las elecciones, aunque se encuentren en prisión. Entonces son muy buenas ideas, Alejandro, las que nos has dado. Muchas gracias. Y sí habrá que revisar este tema del voto anticipado. Inclusive en un parlamento abierto no estaría mal mandar por ahí un escrito diciendo piénsenle también y revisen este tema del voto anticipado en esta reforma electoral, porque es una muy buena idea. Porque les digo, a mí una vez fui a Acapulco y casi me regañan, me dicen, no, licenciado, nosotros no vamos a votar el domingo, porque el domingo tenemos muchísimo trabajo, no tenemos ni una sola hora para salir a votar. El domingo es el día que más trabajo tenemos y no lo vamos a perder. Entonces yo me quedé pensando, pues sí, cierto, no en todas las partes del país el domingo es el día más indicado para que la ciudadanía salga a votar. Y entonces una persona que trabaja en un hotel, que hay mucho turismo ese día, pues va a decir, yo no voy a perder 2 horas para irme hasta donde está mi casa, porque su casa no está nada cerca de donde trabajan, a acudir a votar, porque la casilla está en su casa, pero ellos trabajan pues a 1 hora de su casa. Entonces perdería 3 horas esa persona para ir a votar cerca de su domicilio cuando pues hay mucho trabajo, ¿no? Entonces son ideas que tenemos que revisar, porque si no es lo mismo un domingo para una persona que para otra persona, pero sí les digo y les insisto, siempre revisando este tema a fondo de por qué no está saliendo el 50% de la ciudadanía a votar, cuáles son las barreras que tiene ese 50% y cómo podemos superar las barreras de ese 50% que no acude a votar y que sí su voto sería decisivo, porque no es lo mismo ver los resultados de una elección con un 38% de la ciudadanía a ver los resultados de una elección con un 90% de la ciudadanía. Yo les aseguro que los resultados serían muy distintos si sale el doble a votar en una elección. Entonces veremos qué sucede en el 2024. Muchas cosas están en el tintero, muchas cosas se van a discutir en estos meses. Entonces, créanme que algunos temas que están revisando en este diplomado o en otros diplomados de la Escuela Judicial Electoral, pues pueden cambiar si es que se aprueba una reforma electoral. Hay que estar muy pendientes porque inclusive por ahí, yo hasta que lo leí lo pude creer, pero por ahí hay iniciativas de ley que dicen que deben desaparecer los institutos y que deben desaparecer los tribunales en las 32 entidades federativas. No sé de dónde salió esa idea, no sé cuál es el fundamento de esa idea, pero creo que no es una buena idea, pero para nada, ¿no? El federalismo no se tiene que atacar, se tiene que fortalecer, tenemos que fortalecer a las entidades federativas, no limitarles sus pues soberanías estatales, porque acuérdense que cada entidad federativa
es una entidad que tiene una soberanía estatal y debe tener sus propias autoridades que organizan las elecciones. Si no, ojo, nos puede pasar, ya les dije que soy de Colima, entonces les voy a platicar de temas de Colima. Nos puede pasar lo que nos pasó en Colima. ¿Qué nos pasó en Colima? En 2016 se anuló la elección de la gobernatura por diversas irregularidades, y entonces quien organizó la elección extraordinaria ya fue el INE, no fue el Instituto Estatal Electoral de Colima. Quien organizó la elección extraordinaria para la gobernatura en Colima fue el INE, en atención a una facultad que tiene el INE de asunción, de que puede sustituir a la autoridad local si así lo estima el Consejo General del INE. Creo que tienen que ser 8 votos de los 11, pero con 8 votos de los 11, el INE puede decidir organizar la elección en vez de que la organice el Instituto Estatal Electoral. Entonces, ¿dónde está la soberanía estatal? Y nuestra Constitución nos dice que somos una estructura, somos un diseño federal. Entonces, se tiene que respetar necesariamente a las autoridades electorales. Ese es mi punto de vista, pero seguramente habrá puntos de vista que digan, pues con el INE es suficiente, no necesitamos institutos, no necesitamos tribunales. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión, pero es una iniciativa de ley que ahí está, son varias, van en ese sentido, entonces se tiene que discutir, pero se tiene que discutir por especialistas y que los especialistas digan cuáles son las desventajas y cuáles son las ventajas de cada una de las iniciativas de reforma de ley, a ver exactamente qué es lo que sucede. Porque obviamente si desaparecen, por ejemplo, también los tribunales electorales en las entidades federativas, pues no se daría abasto el Tribunal Electoral Federal para resolver los asuntos de las 32 entidades federativas, más senadurías, más diputaciones, más presidencia de la República. Para eso están los tribunales en los estados. Por ejemplo, si llegan 10 asuntos, 100 asuntos a un tribunal estatal, y ya nada más al federal llegarán 15 o 20, no los 100. Pero si no hay tribunal estatal, entonces llegan los 100 directamente al tribunal electoral. Y así cada caso se tiene que revisar. El voto electrónico, como dijo también muy bien Alejandro, se tiene que revisar, no es nomás así, ya lo implementamos y donde falle en 2024, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Hay que revisarlo a fondo, hay que ver cuáles son los mejores medios, hay que ver, insisto, cómo lo hicieron en Brasil, porque en Brasil tienen 20 años y no han tenido problemas, pero su voto es vía urna electrónica, no es internet, llevan las urnas electrónicas a todas las comunidades en Brasil y desde ahí se vota, y la urna electrónica también despliega como un ticket, un papelito pequeño, hay un ticket donde dice que se hace voto. Hay por lo menos algún tema ahí todavía físico de un ticket que desprende la urna electrónica. Pero habrá que revisar cuál es la mejor solución. El tema es que nos quedan pues 10 meses para una reforma electoral, y entonces a ver si en 10 meses pues nos alcanza, ¿no? Para revisar todos estos temas, porque no es un solo tema. Fíjense ahorita ya todo lo que hablamos. Parece que no estamos en un diplomado de participación ciudadana, ya tocamos todos los temas, pero es mejor siempre revisar todos los temas, ¿no? Más ahora que tenemos pues esta próxima reforma electoral. Luego, lenguaje claro para la ciudadanía, también muchas órdenes de gobierno, inclusive el Parlamento abierto y ya en algunos cabildos, pues se maneja este tema del lenguaje claro para la ciudadanía. A ver, lo que se esté discutiendo en la Cámara de Diputados, en un Parlamento, en un cabildo, en un ayuntamiento, pues si se va a transmitir vía Internet en vivo, pues también tenemos que entender exactamente la ciudadanía qué es lo que se está discutiendo, por qué se está discutiendo y cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, de alguna forma, todas las autoridades del gobierno abierto deben de explicarnos a nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, cuál es el objeto de la discusión, por qué se está discutiendo y qué es lo que se puede resolver respecto de esa discusión, porque nosotros, obviamente, como ciudadanas o ciudadanos, no tenemos de ninguna forma la misma información que tienen las autoridades del gobierno, del ejecutivo, del legislativo o del judicial. Entonces, como no tenemos la misma información que tienen ellos cuando nos expliquen qué es lo que están resolviendo o qué es lo que están discutiendo, pues nos tienen que compartir también toda esa información y con un lenguaje claro. Si es un lenguaje complejo, pues de nada va a servir un gobierno abierto con un lenguaje complejo, que no lo entienda directamente la ciudadanía. Entonces nosotros vamos a tener que decirle
a los expertos, a ver, experto, explícame qué se está discutiendo en el Congreso de la Unión, porque no entiendo realmente lo que están discutiendo las legisladoras y los legisladores. Por eso el lenguaje claro para la ciudadanía es fundamental, ¿no? Y bueno, el cabildo abierto, ¿no? El cabildo abierto, ¿qué es? Pues es un método instaurado para ciertos regímenes municipales. Como vimos en México, no todos los municipios pueden instaurar así de fácil un cabildo abierto, porque no tienen los medios, sobre todo de presupuesto, para mantener los conductos de comunicación entre el gobierno y la sociedad, sobre todo cuando el tema viene directamente relacionado con el Internet, o a lo mejor hasta con la televisión. Es muy complejo transmitir en televisión o vía Internet lo que se está discutiendo en algún cabildo muy lejano, donde la zona es rural, donde no hay cobertura de Internet. Entonces va a ser muy difícil que se implemente de una forma eficiente este tema del cabildo abierto, ¿no? Pero esto quiere decir, en pocas palabras, es permitir a las ciudadanas y a los ciudadanos a través de un secretario que rige la postura de cada uno de los regidores. Acuérdense que en un ayuntamiento las regidoras y los regidores pues hacen las veces de las legisladoras y los legisladores en una cámara o en un congreso. Pues las regidoras y los regidores van a ser los que van a cuestionar todas las decisiones que tome la presidenta o el presidente municipal. Ahí se van a discutir y ahí obviamente se van a aprobar una serie de discusiones y una serie de decisiones que impactan directamente a ese ayuntamiento en lo particular. Por ejemplo, hay un presupuesto, hay extra que obtuvo el ayuntamiento por lo que ustedes quieran. Entonces, ¿en qué se emplea ese presupuesto? En agua, en drenaje, en alumbrado, en pavimentación, en hacer un hospital, en hacer un puente. Ahí se empieza a discutir por las regidoras y los regidores qué se va a hacer con ese presupuesto. Entonces el presidente municipal o la presidenta municipal presenta distintos proyectos, ahí se vota y ahí se resuelve. Pero si es un cabildo abierto, entonces la ciudadanía va a estar enterada por qué se decidió hacer un hospital y no se decidió hacer una escuela, o por qué se decidió implementar esos recursos en el alumbrado y no se decidió implementar esos recursos en seguridad. Pero ahora en este momento lo sabemos. Pues créanme que muy pocos sabemos lo que están haciendo los cabildos en nuestra comunidad. ¿Qué es lo que deciden y por qué lo deciden? Inclusive nosotros, yo lo digo en lo personal, yo no sé cuál es el presupuesto del ayuntamiento donde yo vivo y en qué se emplea directamente ese presupuesto y por qué toman las decisiones de hacer un hospital o de hacer una escuela o de implementar mayores recursos para la seguridad. Yo no sé nada de eso porque no tenemos todavía a fondo este tema del cabildo abierto. Yo sí también se los digo sinceramente, yo le doy seguimiento yo vivo en Huixquilucan, Estado de México, y en ese municipio pues actualmente tenemos una presidenta municipal y entonces yo sigo a esa presidenta municipal en redes sociales y por lo menos me entero qué está haciendo la presidenta municipal todos los días, en qué está implementando algo del presupuesto, pero yo no tengo todavía la información directa de qué se aprueba en el cabildo abierto y no me llega una notificación a mis redes sociales de qué está haciendo el cabildo abierto. Y entonces imagínense, yo estoy en una comunidad urbana, ahora imagínense una comunidad rural muy lejana, va a ser muy difícil. Por eso les digo, suena muy bonito este tema del cabildo abierto, pero ya en la implementación de una comunicación directa con la ciudadanía, pues necesitamos un presupuesto muy importante. Y hay municipios que no tienen presupuestos ni para salud, no tienen presupuestos para seguridad, no tienen presupuestos para programas sociales, entonces pues no estamos en el mismo nivel en todo el país. Hay ayuntamientos con muchísimo presupuesto y hay ayuntamientos con muy poco presupuesto, ¿no? Muy pocos, son muy distintos, las desigualdades son muy, muy diferentes. Inclusive por ahí me dijeron, yo no se los puedo decir que sea cierto o no, ya acuérdense que yo soy abogado y si no tengo las pruebas no se los puedo afirmar, pero por ahí me dijeron que Naucalpan tiene mayor presupuesto que algunas entidades federativas del país. No sé
Algunos de ustedes a lo mejor sí saben, pero en una de esas, Naucalpan, que es un municipio del Estado de México, puede ser una de esas que tenga mayor presupuesto que alguna entidad federativa completa. Pero de los 2.500 municipios, yo les aseguro que Naucalpan tiene mayor presupuesto que otros 2.000 municipios. Entonces, estos temas que se manejan en la legislación siempre tienen sus propias particularidades. Hay que hablar de qué municipio estamos hablando, de qué ayuntamiento, de qué cabildo, cómo se integra ese cabildo, cuál es el presupuesto de ese cabildo. Y ya no les hablo, ¿no?, de temas de inseguridad, porque ahí estamos, pues ya saben ustedes muy bien cómo está la seguridad de nuestro país, cómo está el tema de la policía en los municipios, muy complicado, y todo esto inicia por el tema del presupuesto. Pero bueno, sí hay que ir trabajando poco a poco en el cabildo abierto, ¿no? En los servicios públicos, lo que haga cada municipio debe estar debidamente informado a toda la comunidad de entrada de ese municipio. Y después de ese estado, y si se puede, pues que se le informe a toda la ciudadanía del país. Pero de entrada tenemos que saber qué está haciendo la regidora, los regidores y las sindicaduras de ese municipio. De entrada, los que tenemos que conocer eso, pues somos los que habitamos en ese municipio, pero también sería muy importante que conociéramos qué se está haciendo en ese municipio, pues los del estado, y finalmente, pues es algo que le corresponde a toda la ciudadanía mexicana, aunque sea un solo municipio, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución nos dice que el municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, es decir, nosotros votamos directamente por ese ayuntamiento, integrado por una presidenta, un presidente municipal, un número determinado de regidurías. Acuérdense que cada ayuntamiento tiene diferentes regidurías de acuerdo al número de habitantes de ese ayuntamiento. En algunos son mucho más regidurías que en otros, y sindicaturas, ¿no?, que la ley determine de conformidad también con el principio de paridad. Acuérdense también que hace algunos años se reformó la Constitución y ya el principio de paridad aplica en todas y cada uno de los órganos de gobierno municipales, las gobernaturas, las senadurías, las diputaciones. En todo debe aplicarse el principio de paridad de género. Y bueno, en nuestro país este principio sí se sigue por muchos países en el mundo, porque de veras están impresionados en otros países en el mundo cuando preguntan. Por ejemplo, si ahorita viene un extranjero a México, el que ustedes quieran, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de España, de país que ustedes quieran, de Brasil, de Argentina, donde ustedes quieran, y llega y pregunta cuántas senadoras y senadores hay, le vamos a contestar: en México exactamente la mitad. En este momento hay 250 senadoras, perdón, 250 diputadas y 250 senadores. Exacto. Yo creo que 2 países o 3 máximo en el mundo tienen una paridad en la Cámara de Diputados así exacta. Y si nos vamos al Senado de la República, exacto también. ¿Cuántas senadoras y senadores son? 128. ¿Cuánto es la mitad? 64. ¿Cuántas senadoras hay? 64. Hay una paridad en el Senado de la República exacta. Yo creo, insisto, 2 o 3 países pueden decir que en las 2 cámaras de nuestro país tiene una paridad de género exacta. En México se consiguió con diversas sentencias de tribunal y con diversas reformas a la Constitución. Esto también permea en las entidades federativas. Y ustedes pregunten en su entidad federativa, y en algunas ya en este momento hay más diputadas que diputados en el Congreso Estatal. El primer congreso que llegó a cabo con este tema fue en Zacatecas. El primer congreso fue Zacatecas, donde se instaló el Congreso y había más diputadas que diputados. Y ahí vienen extranjeros de todo el mundo a ver si era cierto. Ya lo vieron, comprobaron que en Zacatecas había más diputadas que diputados, pero ahorita hay el mismo número de senadoras y el mismo número de diputadas federales. Y en algunas entidades federativas hay más diputadas que diputados. Hay que ver de qué estado estamos hablando, pero son varios los estados donde hay más diputadas que diputados. Y luego viene el tema de gobernador. Acuérdense, no teníamos gobernadoras, pero por diversos acuerdos del INE y sentencias del tribunal, ya también se les dijo a los partidos políticos. Por ejemplo, se les dijo en el 2000, después del 2020, se les dijo: bueno, si va a haber 15 elecciones este año, pues tu partido político tienes que registrar por lo menos en 7 entidades federativas candidata mujer. Y así se hizo.
y por eso actualmente tenemos 7 gobernadoras, bueno, 6 gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que también es mujer, tenemos 7 y seguramente va a seguir aumentando porque la disposición constitucional va en el sentido de paridad de género. Van a ver que para el 2024, no soy profeta, ni adivino, ni nada de esto, pero yo les aseguro que para el 2024 vamos a tener entre 10, 12, quizás hasta 14 gobernadoras en nuestro país, mujeres. Y luego un dato histórico, que no sé si haya sucedido en otro país del mundo, pero en México ya sucedió en la elección de Aguascalientes a la gobernatura que se llevó a cabo este año en Aguascalientes. Pues la boleta, cuando se imprimió, todas eran candidatas mujeres. Fue la primera boleta en nuestro país donde se emite una boleta para la elección de una gobernatura donde todas son candidatas. No hay un solo hombre en la boleta. Ahí está la boleta de Aguascalientes, la pueden consultar. Todas eran candidatas mujeres y obviamente, pues actualmente tienen una gobernadora en Aguascalientes porque ganó la elección, porque todas eran mujeres, ¿no? Entonces, en ese tema también hemos avanzado mucho, pero esto se tiene que difundir a la ciudadanía y en el cabildo abierto también, en el tema de regidurías también aplica la paridad de género, en el tema de presidencias municipales también aplica la paridad de género y es un tema que deben de señalar claramente los cabildos abiertos. A ver cuántas regidoras hay. Yo se los digo sinceramente, si me preguntan cuántas regidoras hay en mi ayuntamiento, no les sé decir. Eso es tema de cabildo abierto. Bueno, ya votamos en las elecciones. Ahora díganme en mi ayuntamiento cuántos regidores son en total. Y de esos, cuántas mujeres son, cuántos hombres son. Yo por lo menos sí sé que quien me gobierna en mi ayuntamiento es una presidenta municipal, pero también se le debe informar a la ciudadanía. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿su diputado local es diputado o diputado en su distrito local? A veces no sabemos ni cómo se llama. Luego, a veces tampoco sabemos si es mujer o hombre la local. Y luego la federal. Hay una diputada federal que nos representa en nuestro distrito, que ganó la elección en nuestro distrito. ¿Es diputada o es diputado? Y van a ver que cuando lo analicen a fondo y cuando se informen, pues muchas van a ser mujeres, ¿eh? Porque les digo, tenemos 250 diputadas federales. Entonces, quizá nuestro distrito, el que nos corresponde a nivel federal, es diputada. Quizá el que nos corresponde a nivel local es diputada. Y quizá tengamos una presidenta municipal en vez de tener un presidente municipal que nos gobierne. Pero así les digo, yo que estoy en Huixquilucan es mujer, y luego yo que soy de Colima, la capital de Colima, también la presidenta municipal es mujer en la capital de Colima. Y la que tenemos en Colima es gobernadora. Entonces, en Colima tenemos gobernadora y en la capital, presidenta municipal, y en la otra municipio más importante de Colima, que es Manzanillo, también tenemos presidenta municipal. Entonces, todo esto es vía este tema de paridad de género, pero el Cabildo Abierto nos tiene que informar eso. Ahora, insisto, no podemos decirle todo al Cabildo Abierto porque se necesita presupuesto. Y si algo no tenemos en los municipios actualmente, es presupuesto. Y tenemos que empezar por la salud y por la seguridad y por la educación. Y ya después por internet, ahí sí ni modo, ¿no? Ahí sí muchas veces el Cabildo Abierto se tiene que sacrificar primero por los órdenes más importantes que son salud, seguridad, programas sociales, vivienda, ya que se cubran con esos temas tan importantes, entonces sí ir fortaleciendo este tema del cabildo abierto, porque tampoco yo estaría de acuerdo tener internet y cabildo abierto y que no haya salud, o que no haya seguridad, o que no haya programas sociales, o que no haya vivienda. No hay que pensar por el principio, pero sí hay municipios muy importantes con un muy buen presupuesto que ya manejan un cabildo abierto, ya manejan sus sesiones por internet. Por ejemplo, en Puebla, ese municipio, ese ayuntamiento en Puebla, está muy avanzado, ya tiene sesiones públicas, ya tiene sesiones por internet, pero estamos hablando de Puebla, ¿no? Obviamente, un cabildo, un ayuntamiento con un presupuesto muy importante. Sí, adelante, Gabriela, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Ya que estaba mencionando esta cuestión de paridad y como toda mi familia también es de Colima, Muy este, bien. quisiera compartirles otro dato que usted bien sabe. La primera gobernadora en el país fue Griselda Álvarez
del estado de Colima, y Así también es. Por primera vez en la historia de México, en Colima, fueron 3 mujeres las que ostentaron los 3 poderes constitucionales del estado en 1981. Esto fue, aquí tengo el dato, el ejecutivo a cargo de la gobernadora Griselda Álvarez, el judicial la magistrada Margarita Torres Huerta y el legislativo a la diputada Yolanda Delgado Olivera. Entonces, nada más para compartirles el dato. Excelentes datos, Gabriela. Van a decir que los de Colima nos creemos mucho, pero sí es cierto, ¿no? En el estado de Colima tuvimos la primera gobernadora, que fue Griselda Álvarez, en 1979, y también posteriormente los 3 poderes se incorporaron con 3 mujeres, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero fíjense que esta gobernadora, Griselda Álvarez, tenía muy buenos programas sociales y además hizo mucho por las mujeres. Entonces, realmente sí se notó por lo pronto en Colima, ya desde hace muchísimos años, la diferencia entre un gobernador y una gobernadora. También ahí la Procuraduría en esos tiempos en Colima, por ahí de 1979, 1980, pues tenía una protección a las mujeres muy importante. Ahí sí se hablaba por teléfono, en esos tiempos se marcaba un número en línea, a un número telefónico, se marcaba inmediatamente y una mujer decía, es que me está golpeando mi esposo, me está golpeando quien sea, inmediatamente llegaba una patrulla y se lo llevaba al MP. Ya después se averiguaba qué sucedió o no, pero inmediatamente llegaba una patrulla a ese domicilio y se llevaba a esa persona que tenía una denuncia porque se estaba golpeando a una persona. Ahora, obviamente, ya Colima es muy grande, ya no nos alcanzan las patrullas para ir a todas las casas inmediatamente, pero sí hizo mucho esa gobernadora y fue una gobernadora muy famosa a nivel nacional, una persona muy culta, una persona pues que hizo mucho por Colima y dejó un gran ejemplo. Y ahora, bueno, estamos con la segunda gobernadora, una persona ya muy joven, que ganó para el gobierno del estado el año pasado, y bueno, ahí está, yo le doy seguimiento todos los días que está haciendo la gobernadora. Y en la capital de Colima, como también debe saber muy bien Gabriela, pues también tenemos una presidenta municipal, que no son del mismo partido, entonces también es un equilibrio importante que la presidenta municipal sea de un partido y la gobernadora sea de otro. Pero bueno, sí hemos avanzado muchísimo en este tema y sí, también yo lo digo con mucho orgullo, la primera gobernadora en México fue de Colima y ya vamos por la segunda y una de esas llegamos hasta la tercera, ¿no? Pero bueno, ya son más las entidades federativas que tienen gobernadoras y sí, en algunos temas sí se nota la diferencia cuando es gobernador o cuando es gobernadora. En Colima sí se notó, hizo mucho por las niñas, por los niños, por las adolescentes y por las mujeres. Esta gobernadora que tuvimos ya hace muchísimos años llamó mucho la atención por eso, pero ya actualmente va a ser natural que veamos que las elecciones las ganan mujeres a nivel de gobernaturas, de senadurías, de diputaciones. Van a ver cómo en el 2024 seguramente van a llegar a muchos cargos mujeres, ¿no? Por este tema de la paridad de género y que sí, la ciudadanía lo ha captado muy bien en nuestro país y vota por las mujeres. Porque, ojo, las mujeres no llegan solas. Si la ciudadanía no vota por las mujeres, pues no llegan las mujeres. Tiene que votar la ciudadanía y tienen que votar hombres y mujeres por las propias mujeres para que lleguen a acceso de esos cargos. Y bueno, en Colima también lo debe decir Gabriela, pues en la última elección donde ganó esta actual gobernadora, la que quedó en segundo lugar también era mujer. Pues si no hubiera ganado esta, si gana la del segundo lugar, también era mujer. Entonces en Colima realmente pues sí era muy probable tener una gobernadora y se confirmó y actualmente tenemos una gobernadora. Pero insisto, hay que trabajar en estos temas porque mucha parte de la ciudadanía no conoce ese tema del parlamento abierto, del gobierno abierto, de la justicia abierta, y tenemos que trabajar a fondo este tema de los cabildos abiertos, porque ese es un tema sobre todo del presupuesto. Es muy sencillo ponerle en la ley, el cabildo debe ser abierto, debe tener internet, las sesiones de las regidoras y los regidores deben ser abiertas, deben publicarse, deben transmitirse en radio, televisión, vía internet, pero cuando lo aterrizamos al tema presupuestario, ahí es donde nos podemos quedar atrás todavía, nos falta mucho. ¿Qué debe hacer también un cabildo abierto? Pues debe manejar temas de información que nos digan todo lo que están haciendo, pero también rendición de cuentas. Y eso todavía hay que trabajar mucho en esos temas. Muchas veces, como les decía, no sabemos cuál es el presupuesto
de un ayuntamiento y en qué aplicó ese presupuesto. Debe haber una mejor rendición de cuentas por todos los cabildos abiertos, luego incidencia de la ciudadanía, cuáles son los reglamentos que está aprobando ese cabildo abierto y cómo afectan o cómo benefician a la ciudadanía. Si yo pago un predial, pues qué están haciendo con ese dinero. Si pago el agua, qué están haciendo con ese dinero. ¿Va la basura todos los días o no va el camión de la basura todos los días? ¿Por qué sí va, por qué no va, etcétera? ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con la seguridad? Eso es incidencia ciudadana y nos tiene que informar el cabildo cómo está trabajando, sobre todo para esos temas de seguridad, de salud, de programas sociales, de educación. ¿Qué se está haciendo? Nos tiene que decir nuestro ayuntamiento, nuestro cabildo, luego justicia municipal abierta, ¿no? También ahí tenemos que ver que el cabildo promueva y difunda mecanismos jurídicos administrativos para recurrir a actos de autoridad. Debe haber una protección a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Debe haber procuradurías, ¿no?, que apoyen a las mujeres solteras, a los adolescentes, a las niñas, a los niños. Las senadoras han trabajado mucho estos temas de las niñas, niños y adolescentes. Hay una nueva ley general para la protección de las niñas, niños y adolescentes. Antes no la teníamos, esa ley tan importante. Antes, por ejemplo, si un niño era golpeado, pues el que ejercía la potestad era el papá o la mamá, ya no podíamos hacer nada, porque la patria potestad la tenía el papá o la tenía la mamá. Pero ¿qué tal si el papá o la mamá golpeaba a ese niño? Pues no había una protección. La nueva ley ya señala que si está en peligro el niño o la niña, pues no tiene que estar con su papá o no tiene que estar con su mamá. Aunque sean con sus padres, el gobierno tiene que proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y todo esto impacta directamente desde el ayuntamiento. Con la primera autoridad que siempre nos vamos a encontrar es con el ayuntamiento. Ya después, a lo mejor, con el gobernador, la gobernadora, algún tema estatal o después algún tema federal, pero lo que nos impacta directamente a nosotros es lo que se haga en el ayuntamiento. Si no pasa el camión de la basura, tiene que ver con el ayuntamiento. Si no tenemos agua en nuestra casa, seguramente es un tema que tiene que ver con aguas, pero también con el ayuntamiento. Si no cerraron la escuela, abrieron la escuela o algo pasó en la escuela, tiene que ver con el ayuntamiento. Si no hay seguridad o no llegó el policía o se fue el policía o lo que ustedes quieran, tiene que ver directamente con el ayuntamiento. Por eso el cabildo abierto es fundamental, pero les digo, hay que ver temas de presupuesto. No es lo mismo hablar de países con un presupuesto muy importante a de países como México, donde además tenemos, pues nada más y nada menos que 2.500 o un poco más de ayuntamientos en todo el país. El derecho a la información es muy importante. Lo que nos informe el cabildo también será muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuándo lo está haciendo? Sobre todo, ¿qué reglamentos se está aprobando y qué disposiciones administrativas está aprobando? ¿Por qué me multó un policía? ¿Es válida esa multa o no? ¿Cuándo la tengo que pagar? ¿Me van a hacer 50% de descuento si la pago la primera semana o no la pago la primera semana? Todo eso debemos estar bien informados, todo. ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde está la Cruz Roja? En fin, todo esto nos los debe informar el ayuntamiento. Por lo menos sí deben de tener una página en internet donde cualquiera de nosotros la pueda consultar y la pueda revisar, ver, ¿no?, en qué nos está beneficiando, en qué no. Esto es a nivel cabildo y luego, como les digo, pues luego sube a otros niveles como el Parlamento abierto, como la justicia abierta, como el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Local abierto, darle seguimiento a todas las autoridades que hacen cada uno de los días, pero no se nos puede olvidar este tema tan fundamental como es el cabildo abierto. Hay que seguir trabajando, nada más que en México sí, pues hay que reconocerlo, ¿no? La desigualdad es muy importante. Hay municipios con mucho presupuesto, con muchos habitantes, y hay municipios con muy poco presupuesto, muy alejados de las zonas urbanas y con pocos habitantes, donde no hay salud, no hay educación. Les digo, hay municipios, yo un día fui a un municipio donde me dijeron, aquí no hay ni un solo dentista en todo el municipio. Y para llegar al siguiente municipio donde hay un dentista, tenemos que caminar 10 horas a pie. Y ahí me dijo directamente una persona, aquí mi hermana se murió porque le picó un alacrán y no pudimos hacer nada.
Ese es el México real. Entonces hay que ver todas las posibilidades de nuestro país. Las desigualdades, yo creo que México es uno de los países en el mundo con más desigualdad. Hay lugares donde tenemos todos los servicios y hay lugares donde no hay ni un solo servicio, y ahí tenemos que enfocarnos. A los lugares donde no tenemos ningún servicio, no es posible que le pique un alacrán a una persona y no tengan ahí la vacuna o lo que sea para que esa persona pues tenga ahí un auxilio de un órgano de salud o de lo que sea, ¿no? Salud, vivienda, lo que sea, lo que se requiera. Entonces sí hay que pensar este tema de los cabildos abiertos. En México así se decidió desde hace muchos años tener 2.500 ayuntamientos. Y además, acuérdense que en muchas zonas del país también hay comunidades indígenas donde se rigen por normas internas, ¿no? Entonces también tenemos otras comunidades donde los temas los resuelven asambleas de comunidades, de personas que pertenecen a comunidades indígenas. Entonces también hay otro régimen, el no constitucional y el que se rige por pueblos o comunidades indígenas, por normas internas. En Oaxaca son más de 500 municipios, pero muchísimos municipios se rigen por sistemas normativos internos. Entonces hay que revisar ahí también cómo podemos entrar a este tema de un cabildo abierto en una comunidad indígena, donde eso lo tendría que decidir una asamblea, quienes participan en esa asamblea, etcétera, porque todavía pues también tenemos ayuntamientos, tenemos comunidades muy cerradas donde se rigen por sistemas normativos internos que nos dice la Constitución que se tiene que respetar siempre y cuando no vulneren derechos humanos de las personas que se encuentran en esa comunidad. Entonces los usos y costumbres se tienen que respetar, pero los límites son la vulneración a diversos derechos humanos. Y recuerden, ahí vienen ya los cuestionamientos y las discusiones, pues que el derecho en Internet es un derecho humano. Entonces puede ser que una comunidad indígena, la asamblea de esa comunidad decida, aquí no puede haber Internet, pero por otro lado los tratados internacionales y la Constitución nos dicen que es un derecho humano. Vienen ahí, ¿no?, las discusiones, y estas se tienen que resolver pues con diálogo, no con sentencias, no con resoluciones. Debe haber un diálogo, debe haber una sensibilidad entre la autoridad y esas comunidades para llegar a distintos acuerdos. Así lo han hecho muchas veces las autoridades, como por ejemplo, cuando las asambleas no se pueden integrar, las asambleas en comunidades indígenas no se pueden integrar con mujeres, pues se llega ahí a acuerdos, se sensibiliza a la asamblea para que poco a poco vayan integrando en esa asamblea que toma las decisiones en esa comunidad a mujeres. Pero es un proceso de sensibilización, es un proceso que se debe llevar poco a poco para finalmente implementar este tema del cabildo abierto, pues también no en temas con comunidades indígenas, con asambleas que toman esas decisiones, que poco a poco también sean más abiertas y más transparentes las decisiones de esas comunidades indígenas, donde mayor número de comunidades indígenas tenemos es en Oaxaca, es en Chiapas, es en Guerrero. Se tienen que respetar, pero también se tiene que revisar que no se estén vulnerando derechos humanos de las personas que integran esas comunidades indígenas. Entonces imagínense de qué país hablamos, ¿no? De país, un país muy grande, con muchas culturas que es México y con muchas desigualdades. Entonces tenemos que tomar con diversas reservas este tema del cabildo abierto, porque sí vamos a encontrar cabildos donde está este tema de rendición de cuentas, está sumamente avanzado, la información presupuestaria también está sumamente avanzado, todos nos los informan vía internet, el internet es muy eficiente, pero no puede suceder eso, obviamente, en todos los cabildos, en todos los ayuntamientos de nuestro país. Como se dice aquí, por ejemplo, en Puebla, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, en su artículo 75, señala que las sesiones del ayuntamiento serán públicas, con excepción de aquellas en el orden que incluya algún asunto cuya índole, se considere que debe quedar en reserva. Y al decir que sean públicas, pues de alguna forma tenemos que nosotros poder escuchar esa sesión, y para poderla escuchar, pues tendrá que ser en radio, en televisión, en redes sociales, pero tiene que tener entonces ese cabildo, ese ayuntamiento, el presupuesto necesario
para que puedan ser públicas esas sesiones y puedan transmitirse vía medios de comunicación. Ya tenemos varios ejemplos en nuestro país, pero no podemos hablar, obviamente, de todos los municipios. Hay que ir avanzando poco a poco, pero tratar de que todos los órganos de gobierno sean abiertos, tengan derecho de información, nos informes y sean transparentes y manejen también una rendición de cuentas muy importante. Tenemos algunos ejemplos, pero habrá que revisar todos, ¿no? Aquí también se habla, por ejemplo, de sesiones de cabildo en Internet. Ya lo tenemos, insisto, en algunos municipios. El artículo 70 nos dice: las sesiones de cabildo deberán de transmitirse en vivo el día de la sesión por medio electrónico y archivarse digitalmente. Esto sucede en Puebla, esto sucede en otros municipios, pero les digo, atendiendo a la desigualdad que sucede en nuestro país, pues no lo podemos implementar, por ejemplo, a nivel constitucional y que una disposición constitucional diga todos los municipios del país tienen que tener sesiones de cabildo en Internet. Pues no, no se puede, este debe ser progresivo, debemos ir poco a poco, pero sí tenemos ejemplos muy importantes de ayuntamientos donde ya su propia legislación así lo dice. Las sesiones deberán transmitirse en vivo el día de la sesión por medios electrónicos, vía redes sociales, como las autoridades de gobierno abierto lo hacen directamente. Ustedes ven la mañanera todos los días, radio, televisión, internet, ven lo que se hacen las diputadas y los diputados, los senadores, la Corte, el Tribunal Electoral, pero esto deberá implementarse también poco a poco en todos los órganos de gobierno, en todos los ayuntamientos, para tener una mejor información todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, pero insisto, hay que tomar con reservas este tema del cabildo abierto, que fue el tema de la sesión de hoy. Les agradezco de verdad a todas y a todos mucho su atención, y si tuvieran algún comentario, con todo gusto me lo pueden hacer llegar o lo pueden hacer en este momento o posteriormente. También quiero decirles que mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Si me escriben a mi correo electrónico, con todo gusto yo les hago llegar esta presentación. Me escriben y yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación, que es una presentación que trabajamos no solamente yo, también mis compañeros aquí de la Escuela Judicial Electoral, Alonso Vázquez Moyer, que quizá ya lo conocen, y Rafael Caballero Álvarez, que también quizá ya lo conocen. Entre los tres trabajamos esta presentación. Entonces, de verdad, escriban un correo electrónico y yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación, o si posteriormente tuvieran alguna duda sobre la materia electoral o tuvieran alguna duda sobre los cursos o sobre la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, con todo gusto ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Me pueden escribir cuando ustedes quieran, de verdad, con toda confianza. Cualquier tema que quisieran saber sobre la materia electoral o alguna información, algún tema de la Escuela Judicial Electoral, de verdad, con toda confianza, escriban mi correo electrónico y yo les hago llegar con todo gusto cualquier información. Por lo pronto, les agradezco muchísimo, de verdad, su atención en la sesión anterior, que ya fue algunas semanas. En la sesión de hoy, les agradezco mucho a todas y a todos su atención. A las compañeras y los compañeros que participaron, también les agradezco mucho sus participaciones. A mi amiga ya va a tener que ser Gabriela, porque defiende Colima igual que yo, también le agradezco mucho. Pero de verdad, a todas y a todos, les mando un fuerte abrazo y estoy a sus órdenes aquí en la Escuela Judicial y en mi correo electrónico. Cuídense mucho y nos veremos la próxima. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias.